Hola, muy buenos días. Son las 9:33 de la mañana y les habla Janet Gija, ministra de Educación. Durante la siguiente hora estaremos conversando sobre la construcción de paz en nuestro país y me acompañarán 4 mujeres más, 4 mujeres con las que estamos trabajando todos los días por hacer este país un mejor país, un país en paz. Estamos con María Andrea Nieto, directora del SENA, con Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio. También nos acompañará muy pronto Yolanda Pinto, directora de la Unidad de Víctimas, y no nos pudo acompañar Paula Gaviria, porque ha tenido que atender unos temas de agenda, pero nos ha dejado unos mensajes muy importantes sobre el trabajo que se hace desde la Consejería de Derechos Humanos. Estaremos conversando, estaremos contándoles cuál es la esencia del trabajo que estamos haciendo, pero también estaremos respondiendo a sus preguntas con el hashtag Así Construimos Paz. Por favor, mándenos preguntas, estamos listas para contestar dudas, inquietudes y darles a conocer mucho de lo que estamos haciendo desde estas 5 entidades por la construcción de paz en Colombia. Y recordemos, hashtag Así Construimos Paz. Vamos a empezar hablando sobre lo que cada una ha venido haciendo y le voy a dar la palabra a María Andrea, a Mariana, muy pronto también a Yolanda y a Paula, para que nos cuenten cómo es ese trabajo con las comunidades, qué venimos haciendo, esas visitas a los territorios, qué estamos haciendo para que cada día, con el aporte que hacemos en las entidades, vamos poniendo un grano de arena importante para que el país siga avanzando en la paz. Quiero empezar contigo, con María Andrea Nieto, que nos cuente desde el SENA cómo se viene trabajando en esa labor. Bueno, ministra, buenos días Mariana, muy contenta de participar hoy en esta conversación que esperamos permita de alguna manera contarle a muchos colombianos lo que muchas veces no se entera la gente de lo que uno está haciendo. Y lo que sí es cierto es que todas nos encontramos en el territorio. Hoy estamos muy de martes por la mañana y muy arregladas, pero otra cosa es cuando está uno allá trabajando directamente con la gente. Pues el SENA tiene una gran capilaridad y la gran capilaridad permite poderle llegar rápidamente a las diferentes comunidades. No solamente lo hemos hecho ahora que estamos construyendo paz, sino que de alguna manera el SENA siempre ha estado permanentemente durante los años incluso más crudos del conflicto armado. El SENA estaba allí presente. Hay historias, por ejemplo, de muchos instructores, instructoras de comunidades que cuentan que el carnet del SENA era casi como una especie de salvoconducto en los momentos más álgidos del conflicto. Tener el carnet de SENA y luego el SENA significaba de alguna manera pasar por momentos o por territorios muy difíciles y permitir un espacio en donde la formación para el trabajo pudiera ser asequible para todo el mundo. Y precisamente esa formación para el trabajo es de lo que se ocupa el SENA a través de 117 centros de formación en las 33 regionales. Yo no sé, ¿ustedes tienen regionales o regionales? Es que como hay gente que le dice de una forma, nosotros tenemos regionales y una más Bogotá. Y a estos 117 centros de formación lo que han venido haciéndolos en todo el proceso, tanto como mientras se construía el acuerdo de paz y ahora que estamos construyendo esta nueva transición de sociedad, hemos estado trabajando no solamente en las zonas antiguas, zonas veredales de normalización y transición, sino ahora los que ahora llamaron los etcétera, los espacios, que ahora coloquialmente, como todo el mundo le dice de alguna forma u otra, le cambian los nombres, los espacios territoriales de capacitación. Así es. ¿Normalización? Y normalización. Bueno, allí estamos no solamente directamente con los excombatientes, con los exguerrilleros, sino además de manera permanente con todas las comunidades. Y en concreto hemos atendido a través del programa SENA Emprende Rural, que fundamentalmente lo que hace es entregarle conocimientos muy prácticos a las comunidades en torno a emprendimientos que tengan que ver con la parte rural. Nosotros sabemos, obviamente, que estamos además trabajando en zonas rurales y lo que tratamos de hacer es establecer planes de negocio, pequeñas unidades productivas que después, a través de procesos de comercialización, de activación de activos bioculturales o de creación de pequeñas redes de mercados locales, permitan que la gente pueda no solamente aprender y hacer, sino después comercializar. Si no se comercializa, pues no hicimos nada. No hicimos nada. Y yo creo que esa es la gran preocupación de manera permanente, que es no solamente formar, educar, que es también lo que parte usted, ministra, hace, pero también es cómo hacer que eso se vuelva producto y beneficio para muchas personas. Y en términos de lo que nosotros hacemos con las mujeres,
pues evidentemente empoderar a las mujeres significa empoderar a los niños que hay allí detrás. Yo siempre les digo a todas las personas con las que trabajo, a las personas con las que me relaciono, que cuando logramos pasar, cuando una mujer tiene cierto grado de escolaridad, los hijos siempre la superan en 2 grados. Exactamente. Y esa superación, o sea, el enfoque hacia la capacitación de la mujer tiene que ser extremadamente claro. Nosotras que somos mujeres, yo por lo menos soy separada y madre cabeza de hogar, tengo clarísimo que hay que empoderar mucho a las mujeres y que uno necesita muchas veces de una mano que no necesariamente está en la familia, sino que está afuera para tomar oportunidades y coger a los niños y sacarlos adelante, y más sobre todo en estos territorios tan alejados. Con María Andrea hemos coincidido en muchos esquemas, en muchos espacios, en muchos escenarios, y sabemos que gran parte de lo que tenemos que hacer y la tarea que tenemos que emprender es dar más oportunidades de educación a todos. Creo que entre la educación y la formación que hacemos ambas entidades tenemos una tarea muy grande por delante, pero como decía María Andrea, también parte de la tarea es que en estas zonas los padres de familia entiendan la importancia de educarse a ellos para que sus hijos puedan ser cada vez también mejor que ellos. Y creo que esa es la tarea en la que estamos muy obsesionadas, varias de las mujeres que estamos aquí. Pero además del SENA, a las regiones también llega esta nueva agencia, una agencia liderada por otra mujer con la que también hemos trabajado muchos años en la vida, se llama la Agencia de Renovación del Territorio. Con Mariana hemos coincidido tantas veces en otros escenarios, en otros espacios, y nos encanta hoy estar trabajando nuevamente juntas en un tema que es tan importante para el país. Hoy Mariana tiene el gran desafío de sacar adelante los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y lo que queremos, Mariana, es que en estos pocos minutos nos puedas contar de qué se trata. ¿Cómo llegan? Que son los famosos PEDETs, que siempre que nombramos y coloquialmente le decimos PEDETs, pero son los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué significan? ¿Cómo llegan? ¿Qué se entiende realmente en el territorio por el PEDET? Bueno, ministra, muchísimas gracias. María Andrea, para todos, buenos días. A ver, los PEDET son una figura central del punto 1 del acuerdo final. Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumento especial para diseñar y poner en marcha la reforma rural integral, pues que es el tema central del punto 1 del acuerdo final. Y a través de esta figura especial de los PEDET, si bien el desarrollo, la reforma rural integral está dirigida a toda la ruralidad colombiana, se definió que había unos municipios que habían sufrido particularmente las consecuencias del conflicto armado, los municipios más afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito, los municipios con mayores niveles de pobreza y brechas más grandes de desigualdad, y los municipios con menor desempeño institucional. Y eso nos dio un resultado de 170 municipios que son en los cuales los programas de desarrollo con enfoque territorial se van a poner en marcha para construir esa reforma rural integral. La reforma rural integral es un tema que va mucho más allá del desarrollo agropecuario de las zonas rurales y tiene que ver con la provisión de bienes públicos. Estas zonas, estos 170 municipios en sus ruralidades son los municipios que menos vías tienen, que menos acceso a agua potable, que no tienen vivienda rural, que no tienen energía, etcétera. Entonces, pues la reforma rural es muy comprensiva, entre otras cosas, porque tiene 2 temas esenciales. Tiene los temas de salud y de educación rural, los temas de desarrollo productivo, y eso pasa por temas de formación, por ejemplo, para el trabajo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en estas zonas de posconflicto es formalizar a las comunidades, a las poblaciones, y formalizar los mercados laborales, que son mercados laborales pues por definición informales o en muchos casos ilegales. Así que estos programas van a tener 3 características importantes. La primera es que se van a construir desde el territorio. En eso el acuerdo es muy importante, porque el acuerdo lo que hace es darle visibilidad a esas voces que han estado al margen del desarrollo en Colombia, que son las voces de las comunidades, histórico. Entonces es un tema muy importante de inclusión social y de inclusión, digámoslo, casi que política. Son las voces de la gente que habita los territorios, que yo creo que tiene una enorme claridad de lo que se necesita para transformar esos territorios en los próximos 10 años en materia de salud, de educación, de infraestructura, etcétera. Y pues eso es un avance en materia de participación que yo creo que no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Estos planes se construyen desde las veredas, desde los resguardos indígenas, desde los consejos comunitarios, desde las zonas de reserva campesina, y allí se van construyendo visiones de territorio a 10 años que después de esa etapa submunicipal
se consolida en una etapa municipal y posteriormente se consolida en una etapa subregional, y eso va a hacer que el año entrante, alrededor de mayo o junio, tengamos 16 programas de desarrollo con enfoque territorial. Esas 16 subregiones son las que nos organizan estos 170 municipios. Hay otro atributo que es muy importante y es que estos programas PEDET no son unos programas del gobierno nacional, son programas del territorio. Y allí participan en su construcción las comunidades, las organizaciones sociales, los alcaldes, los gobernadores, el sector privado territorial, las universidades, los medios de comunicación, las iglesias, es decir, todas las fuerzas vivas del territorio concurren para llegar a acuerdos frente a visiones de territorio y en esa perspectiva pues definir qué se va a hacer para su transformación. Y aquí una última cosa. Muy importante los enfoques diferenciales en los PEDET. El enfoque de género es sustantivo y en particular el tema de las mujeres es muy, muy importante. Yo creo que tenemos que empoderar de manera muy profunda a las mujeres rurales. Las mujeres rurales están en el corazón de la producción del campo, no solamente en términos agropecuarios, sino también las mujeres son guardianas del medio ambiente, son guardianas de la seguridad alimentaria. Creo que tenemos que fortalecer muchísimo los temas de economía del cuidado, la formalización de las mujeres, la formación de mujeres, etcétera. Son temas muy importantes. Está el tema de jóvenes, el tema pues de niños y niñas, que es un tema trascendental, y el enfoque diferencial étnico, además del carácter reparador a las víctimas de conflicto armado en el marco de estos programas. Gracias, Mariana, pero además yo sí quiero hacer mucho énfasis en el trabajo que hacemos muchas entidades con la Agencia de Renovación del Territorio. En particular, el Ministerio de Educación viene trabajando de manera muy articulada, porque lo que se trata es de abrir oportunidades. Yo creo que lo más importante que tenemos que trabajar en estas zonas rurales del país, estas zonas que fueron afectadas por la violencia, es que hoy tengan oportunidades los niños y jóvenes de esos lugares para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan tener entornos que los inviten a seguir soñando, a seguir estudiando, a seguir trabajando. A Mariana hay que despedirla porque se va al gabinete de posconflicto con el señor presidente que la está esperando. Entonces, Mariana, muchas gracias por habernos acompañado, por estar en este Facebook Live. Una mujer que también aporta a los temas de paz, una de las que más aporta ahora al tema de paz en Colombia. Y vamos a oír ahora un video que nos ha dejado Paula Gaviria, que nos habla sobre el futuro de los niños que salieron de las FARC. Hoy ella ha sido la que más ha trabajado en estos temas y hoy nos quiere conversar sobre qué ha venido pasando en este tema tan importante para el país. Hola, con la salida de más de 100 niños de las filas de las FARC, el Estado colombiano se ha comprometido a restablecer sus derechos, a repararlos y a garantizar su inclusión social y su reincorporación. Hemos desarrollado un programa llamado Camino Diferencial de Vida. Hemos logrado que estos jóvenes tengan garantizada su salud, garantizada su educación, que estén con sus familias. La mayor cantidad de estos jóvenes ya se encuentran con sus familias, restableciendo esos lazos que durante algún tiempo estaban rotos y garantizándoles sobre todo que puedan cumplir con sus proyectos de vida. Unos quieren ser pilotos, unos quieren ser enfermeras, médicos, abogados, politólogos, quieren trabajar la tierra, quieren apoyar a sus comunidades, a sus padres, a sus familias, quieren ser útiles para la sociedad y sobre todo le quieren apostar a la paz y a la reconciliación. Y nuestro compromiso es con ellos. Y no solamente debe ser un trabajo de las más de 20 entidades del gobierno nacional, las alcaldías, las gobernaciones que están comprometidas, sino un trabajo de todos los colombianos para que nunca más ningún niño, niña, adolescente o joven sea usado para la violencia, sea usado para la guerra. Ellos son un ejemplo y una demostración de que sí podemos trabajar juntos por la reconciliación. Quiero recordarles a esta hora, 9:47 de la mañana, el hashtag Así Construimos Paz. Hashtag Así Construimos Paz, para que nos hagan sus preguntas que estaremos respondiendo cuando finalicemos esta introducción que estamos haciendo. Y yo quiero aprovechar también para contarles qué hemos venido haciendo desde el Ministerio de Educación. Hemos venido moviéndonos desde muchas esferas para poder responder a estos desafíos que tiene la construcción de paz en Colombia. Por un lado, hemos venido trabajando para que los excombatientes puedan iniciar un proceso educativo adecuado para ellos. Y por eso lo primero que hemos venido trabajando es con el Consejo Noruego de Refugiados a través de un programa que intenta alfabetizar
y entrarlos a ciclos de primaria y de bachillerato, y ya tenemos 3.538 excombatientes que desde agosto se están formando en sus zonas, se están formando junto con otros compañeros y los estamos llevando para que rápidamente puedan saber leer, escribir o ponerse al día en las materias que por supuesto no lograron por estar en las filas de la FARC. Hoy estamos comprometidos con esa tarea, pero adicionalmente nuestra intención también es llevar este tipo de oferta a las comunidades aledañas, a todas esas comunidades que están cerca de las zonas veredales y que también tienen personas que necesitan este tipo de formación. Ya tenemos 1.481 personas inscritas y antes de que se acabe el mes de octubre ya estaremos también dándole esta posibilidad para que puedan formarse, puedan capacitarse y para que también hagan lo que dice Andrea, porque muchas veces necesitamos padres que realmente estén formados y educados para que sus niños también se puedan motivar. Estaba pensando ahorita mientras hablaba Mariana algo muy importante, ministra, y es en torno a la responsabilidad histórica que tiene el país de reconocer la paz en el territorio. Es que el territorio finalmente, el territorio alejado y olvidado es el caldo de cultivo para que no esté presente el Estado. Entonces, la paz no es solamente la construcción de un acuerdo en donde nos ponemos de acuerdo que no nos vamos a matar más, sino que la paz también es reconocer que ha habido unos territorios históricamente olvidados por el Estado, no digamos que por los gobiernos, pero en el conjunto de la historia sí hay allí un olvido y una responsabilidad muy grande. Y a mí muchas veces cuando yo me pongo a revisar, mientras estaba promocionándonos este Facebook Live y la oportunidad de hablar sobre el rol de las mujeres en la construcción de esta nueva sociedad, de alguna manera sí vale la pena poder contar las historias que nosotras vemos en el territorio y contársela aquí a la gente de los centros urbanos. Es que hablar en Bogotá en la séptima con 72, exactamente, cuando uno habla en la séptima con 72 sobre un tema es una cosa, pero cuando uno está metido en MeToo, viendo cómo una mujer está haciendo, por ejemplo, un emprendimiento de un spa utilizando aceites esenciales para hacer todo su proceso de atención a los turistas o de la gente misma del municipio es una cosa. Cuando uno ve a las aruacas o a las guayús haciendo procesos de integración de sus conocimientos antiguos y sacar eso hacia adelante y hacia los mercados es muy importante. Al final, sentarse en las redes es muy interesante en términos de conversación, pero en términos de acción vale la pena mencionar que todas esas historias que nosotras podemos traer y de crear conciencia en torno a los mercados, cómo el mercado mismo puede empezar a absorber esas riquezas del territorio y ayudar a comercializar esos productos. Y cuando empieza a haber comercio, entonces empiezan a llegar otras cosas de manera positiva, que si los dejamos allí olvidados. Entonces aquí digamos que el rol es súper importante. Antes de darle la bienvenida formal a Yolanda Pinto, la directora de la Unidad de Víctimas, quiero hacer esta pregunta que ya nos empiezan a hacer. Recordemos el hashtag Así Construimos Paz. Camilo Villamizar le pregunta a la directora del SENA ¿qué papel cumple el SENA en la formación y enganche laboral de los exguerrilleros? Creo que ya algo de eso has venido dando información, pero de pronto puntualmente podemos responderle a Camilo. Bueno, Camilo, desde el 3 de febrero de este año iniciamos de manera puntual la atención en la zona, en ese momento conocida la zona veredal de Anorí, en Antioquia. Iniciamos un proceso que inmediatamente se transfirió a las otras 26 zonas de formación de cursos complementarios en 3 líneas específicas. Gastronomía, tecnologías para la paz y agroecología de alta precisión. Estas 3 líneas fueron elegidas de manera simultánea para poder empezar a establecer formación que de alguna manera fuera transversal para todas las zonas. Ya en este momento llevamos cerca de 3.000 exguerrilleros capacitados y en este momento nos estamos iniciando o preparando para la segunda fase, que va a constar de 2 temas fundamentales. 1, certificación de competencias laborales. ¿Qué hace el SENA? El SENA, además de formar en 512 carreras técnicas, además de tener más de 4.000 cursos complementarios, también certifica la experiencia, certifica el saber. Muchas veces las personas simplemente desde chiquitas vieron al papá hacer carpintería o desde chiquitos acompañaron al papá a hacer electricidad o muchas otras cosas. Lo que hace el SENA es ir y mediante una metodología en 4 meses o menos decir usted sabe de esto y se le entrega un certificado. Y la segunda fase va a ser la elaboración de esos planes productivos que no tienen sentido si no se hacen de manera
pertinente con lo que hay allí en cada una de las regiones. Es que lo que pasa en el Yarí, en el Meta, es muy distinto a lo que pasa en Pondores, en La Guajira, o lo que pasa en la Carmelita, en el Putumayo. Cada lugar tiene una vocación completamente distinta y cada comunidad también tiene una vocación distinta. Y ya para cerrar, aparte de las bueno, no, eso ya es otra pregunta. No, es ¿Y que las comunidades? y las comunidades. Las comunidades también están siendo atendidas a través del programa Cena Emprender Rural. No necesitamos tener en este momento espacios territoriales o hasta hace 2 meses zonas veredales para estar atendiendo esos lugares en donde estaban las comunidades y para estar empoderando a esas mujeres. Y al final, ministra, lo que yo quería también mencionar, aparte de esa reflexión en torno a la recuperación histórica del abandono que muchos territorios han estado sometidos, es también decir que el rol de la mujer es muy importante, pero hay que entender que la mujer no es una sola mujer, es que ser mujer negra o ser mujer indígena o ser mujer en unas condiciones diferentes, cada apellido que tenga la mujer tiene entonces una necesidad de ser atendida y reconocida de una manera muy distinta. Y yo creo que todos desde la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande para poder acoger a las mujeres que al final van a ser las futuras madres de los futuros ciudadanos. Y esas mujeres tenemos que empoderarlas para que esos chiquitos que vienen en camino o los que ya están sean mejores seres humanos, productivos y contentos y con ganas de salir adelante. Y además las mujeres ejercemos un liderazgo distinto al de los hombres, un liderazgo que está basado mucho en el amor, en ponerle corazón, algo que necesita tanto nuestro país en este momento. Y ya, como les dije, les anuncié, está Yolanda Pinto. Yolanda Pinto, que es la directora de la Unidad de Víctimas, además fue víctima de las FARC, es una persona que ha trabajado por muchos años para reconocer los derechos de las víctimas y hoy quiero que nos cuente un poco sobre qué estamos haciendo y cómo las víctimas hoy serán atendidas precisamente por el Gobierno Nacional. No, pues qué rico estar ya aquí con mi ministra, con ustedes y con todos nuestros... ¿cómo se les dice? Nuestros que nos están viendo por Facebook. ¿La audiencia de Facebook? Yo creo que es como la audiencia. Sí, no es cierto, la audiencia. Bueno, qué rico y qué importante poder compartir con ustedes tantos temas tan valiosos para todo este proceso y en especial pues para la sociedad colombiana. El tema de las víctimas, en mi concepto, es el aspecto más fundamental en el proceso de reconciliación de todos los colombianos. El proceso que ha empezado con la firma del fin de un conflicto que nos había hecho tanto dolor durante tantas décadas, es para, en mi concepto como víctima que soy efectivamente, el paso más importante que hemos dado los colombianos en muchísimos años de vida. Y las víctimas estamos ahí para contribuir con nuestro perdón en todo el proceso que nos lleve a una verdadera reconciliación. La Unidad Nacional para las Víctimas tiene esa tarea que nació, ministra, antes de la firma del acuerdo. La ley 1448 de 2012 que impulsó nuestro presidente Juan Manuel Santos, consagró toda una política de reparación a las víctimas. Consagró primero que el conflicto armado en Colombia había dejado muchas víctimas, pero lo más importante que esas víctimas debían ser reparadas por el Estado colombiano. Y estamos en ese proceso. Es una tarea maravillosa poder llegar a las víctimas de Colombia, acompañarlas en el proceso de recuperación, de reparación, de volver a creer, de volver a confiar, de sentir que sí es posible una vida distinta, no obstante el dolor que la violencia nos causó, pero que ese dolor nos sirve para llenarnos de esperanza y de motivación para contribuir a que este país pueda construir, como decía el Papa, entre todos, un país para todos. Yolanda, yo quiero hacer una pregunta porque creo que muchos nos interesa conocer la opinión de una persona que ha sido víctima de las FARC. A su marido lo mataron en cautiverio. Hoy, ¿cómo se siente y cómo es ese proceso de reconciliación? ¿Cómo perdonamos al otro cuando nos han infligido tanto dolor? ¿Cómo hacemos ese proceso de reconciliación? Sí, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a uno, perdonar. Cuando mataron a Guillermo, yo dije, mi vida no se me puede convertir en un infierno. ¿Quién soy yo para cobrar a quienes me causaron tanto daño? Lo mejor es que yo tenga paz, tranquilidad
que en mi corazón no entre pues todo ese odio para poder vivir y vivir en paz. Yo, mis hijos, mi familia, mis amigos me necesitaban tranquila y me necesitaban en paz. Y yo creo que Guillermo, donde esté, no hubiera querido que yo me hubiera dedicado a amargarme toda la vida y a odiar y a esperar a ver cuándo puedo cobrar. Entonces, lo mejor es decir, a mí nadie me debe ni yo le debo a nadie, pero genera la paz que uno necesita para vivir y para ser feliz. Perdonar es un comportamiento individual, por supuesto, es un comportamiento muy humano. Yo quiero decirles que yo perdoné, pero el dolor lo llevo ahí, lo tengo ahí guardado, el recuerdo va a ser para toda la vida y nunca voy a olvidar pues que me hicieron eso, pero vivo tranquila y me he encontrado por todo el país con víctimas que nos enseñan una cosa claro que sí, maravillosa, todos los días, víctimas que le dicen a uno, yo ya perdoné, yo por qué iba a odiar, yo creo que esto es lo mejor que nos puede pasar, encontrar el camino de la reconciliación, pero víctimas, a mí me quitaron a mi esposo y el dolor es inmensa, pero me he encontrado con mujeres que le han arrebatado 4 hijos, el esposo, el papá, un hermano, por Dios. Que han sufrido Sí, mucho y que han a sufrido pesar de eso muchísimo. han entendido que perdonando es la única manera realmente de que ellos mismos puedan salir adelante. Por supuesto. Y que como bien lo dice Yolanda, todos merecemos estar tranquilos y estar en paz. Y el perdón es base fundamental de eso y es algo que nos corresponde a todos los colombianos hacer. Quiero hacer una pregunta porque creo que además cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien que ha logrado hacer el chip del perdón, pues no le queda a uno más que preguntarle, bueno, y hay una receta para transitar en ese camino del perdón, porque también para nosotras que recorremos tanto el territorio, así como encontramos gente que está dispuesta a continuar la vida y de vivir en una política de paz, también hay muchas personas que dicen, yo no voy a perdonar, yo no voy a olvidar, esto me duele mucho, esto tiene que ser de alguna manera ajusticiado y tiene que haber justicia y tiene que haber reparación y tiene que haber verdad. Pero desde esa experiencia, doctora Yolanda, ¿cómo hay una receta para perdonar? ¿Qué se hace? Yo creo que en el perdón tiene que ver mucho el amor y la decisión de poder vivir, de querer vivir y de querer seguir amando a los que nos aman y entender que quienes actuaron de esa manera nosotros no somos las personas para pues cobrarles y que vivir tranquilo nos permite poder vivir en paz y ser felices. Yo le digo a muchas personas, así es. yo le digo a muchas personas qué posibilidades de uno odiar toda la vida y esperar qué. Y qué cansancio también. Y qué aburrimiento y qué sufrimiento. Yo creo que la vida de quienes odian, y yo lo digo con muchísimo respeto por ellos, es como un infierno. Yo no quería que mi vida se convirtiera en un infierno, porque es todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, pensando cómo le cobro al que me hizo daño. Sí, de acuerdo, y eso es vivir de manera muy triste. Lo mejor es poder actuar, poder avanzar, sin estar con esa cosa aquí grabada en la mente y en el corazón, que es lo que no deja avanzar, que es lo que no nos permite vivir en paz y ser felices. Sin duda un ejemplo. Y crecer entre todos. Sí. Y además algo muy interesante que yo he aprendido y que me impacta muchísimo, y es la conciencia que tienen los exguerrilleros del colectivo. Y eso es un mensaje para nosotros que vivimos pensando siempre en el individualismo. Claro, obviamente aquí seguramente me dirían, ay, pero es que claro, usted esto, todo lo que pues usualmente uno recibe y que recibe uno con respeto, pero que de alguna manera sí vale la pena reflexionar, porque cuando uno es tan supremamente individualista y solamente se queda girando en su propio eje, lo que a mí me sirve, lo que yo quiero, lo que yo necesito, en últimas termina olvidando que hay una responsabilidad de vivir en armonía con mucha gente, y que si todos vivimos en armonía y logramos tener espacios en donde nos comunicamos, en donde actuamos de manera coherente y sobre todo, como usted decía, doctora Yolanda, con amor, yo creo que el crecimiento de la sociedad es muy distinto y el país a nivel mundial tiene una responsabilidad de emanar un ejemplo muy importante después del acuerdo. Pero ¿sabes una cosa que tiene además el odio?
la capacidad de transmitírselo a otro. Es súper contagioso. Es impresionante. Pero el amor también lo es. Pero el amor también lo es. Y dejárselo y heredárselo a otros que no tienen nada que ver. Yo conozco algunas personas que odian a quienes le causaron daño, pero además nos están trasladando el odio a quienes tuvimos la valentía de perdonar. Es una cosa absolutamente dolorosa. Sin duda, Yolanda es un gran ejemplo para muchos y le agradecemos que haya compartido esa experiencia. Estamos de tendencia, estamos de número 4 ya, por eso les recuerdo a todos, estamos de tendencia en Twitter, por eso les recordamos a todos que sigan haciendo sus preguntas y participando con el hashtag Así Construimos Paz. Y aquí tengo una pregunta de Alexa Gallego, que la quiero responder. Alexa nos pregunta, ¿qué pasa con las víctimas que queremos terminar nuestra carrera de formación o educación? Yo a Alexa le quiero contestar que desde hace varios años el Ministerio de Educación tiene un fondo de víctimas que lo administra el ICETEX. Con este fondo de víctimas damos beneficios y le ayudamos a las víctimas a que puedan estudiar su carrera profesional. Hemos dado ya más de 4.000 becas en los últimos años y en la segunda semana de noviembre tienen que estar todos listos para participar en la convocatoria que estaremos dando 500 becas nuevas. Y esto seguirá todos los años más y más, porque sin duda ustedes son el corazón de este gran esfuerzo de paz y tenemos que ayudar para que cada vez más tengan oportunidades. Ministra, y te agrego lo siguiente, la Unidad Nacional para las Víctimas ha venido suscribiendo convenios con universidades, todas públicas, para facilitar el acceso a las víctimas a la universidad también, ministra. Algunas universidades nos ofrecen o el acceso, el ingreso gratuito o un porcentaje de descuento en temas de matrícula. En Antioquia suscribimos con todas las universidades públicas, en todos los departamentos, en la Universidad de Nariño, con la Universidad de Nariño, pero además, ministra, algunos gobernadores, yo diría que casi todos, tienen un fondo de educación superior que constituyen con recursos propios del departamento y en esos fondos nos han permitido, gracias a la gestión de la Unidad Nacional para las Víctimas, darnos unos espacios, unos cupos para algunas víctimas. Eso es muy importante. Hemos venido sumando víctimas que ingresan a la universidad. Y en el SENA vale la pena también mencionar que tenemos una atención preferencial para las víctimas, tanto para en el proceso de la Agencia Pública de Empleo, que es otra de nuestras ramas. Nosotros tenemos no solamente todo el proceso de formación, sino la Agencia Pública de Empleo, en últimas, lo que permite es ayudarles a culminar el ciclo de la formación, que es consiguiendo un empleo. Entonces, a través de la Agencia Pública de Empleo también tenemos una línea especializada, tanto virtual como física, en más de 100 puntos de atención que tenemos en todo el país, en donde las víctimas pueden llegar y en muchos espacios incluso tenemos atención, la distribución del espacio físico es hasta con el cuidado de conservar la intimidad y el respeto por el dolor. Y también el miedo, ¿no? Porque aquí también el miedo juega un papel Aquí lo que vemos es que muchas entidades estamos realmente volcadas a atender a las víctimas y eso es parte de lo que nos corresponde y me alegra que no solamente seamos estas entidades aquí presentes, sino alcaldías, gobernaciones, incluso algunas universidades del país ya están ofreciendo cupos específicos para víctimas del conflicto y eso al final lo que se trata es que muchos queremos... ministra, recordemos que tenemos preguntas, Andrea, vamos con ronda. Vamos. O sea, eso se reconoció, porque es que antes no se reconocía que había víctimas. Estamos reconociendo y le estamos atendiendo. Tenemos otra pregunta que creo que la hemos ido respondiendo, una pregunta de Morris Donado, que nos pregunta, ¿cómo será el acceso a la educación de jóvenes que sean parte del conflicto? Hoy ya hemos venido respondiendo algo de esto. Yo comenté lo que venimos haciendo con los jóvenes que sean parte del conflicto, que ya estamos atendiendo tanto en alfabetización como en los ciclos de primaria y secundaria. Lo estamos haciendo con modelos flexibles en las zonas cercanas a donde están ubicados. Y estamos hoy desplegados por todo Colombia con el Consejo Noruego de Refugiados y con la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, dando esta formación. Ya también creo que Andrea Nieto nos contó lo que se viene haciendo también con los jóvenes que sean parte del conflicto y la segunda parte. En materia de formación técnica y creo que así de alguna manera venimos avanzando y respondiendo. Bueno, son las 10:07 de la mañana. Recordar el hashtag Así Construimos Paz y quiero compartirles un mensaje que también nos dejó, otro mensaje que también nos dejó Paula Gaviria, la directora o la consejera para los derechos humanos de la Presidencia de la República. Vamos con el mensaje de Paula. La construcción de la paz debe sustentarse sobre la garantía de los derechos y la defensa de aquellos que defienden la democracia y los derechos de los demás.
es fundamental rodear a los defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso el acuerdo final prevé una serie de mecanismos al más alto nivel de coordinación del Estado colombiano para garantizar su protección, garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones de dignidad y de seguridad. Es muy importante adicionalmente rodearlos como sociedad, defenderlos también, decir que es válido, que está bien ser defensor de derechos humanos, no estigmatizarlos más, no perseguirlos por el hecho de ser defensores y defensoras de derechos humanos. Es una gran oportunidad la que tenemos en nuestras manos para fortalecer el trabajo de quienes día a día trabajan porque estemos en un país en paz y estemos en un país reconciliado. Bueno, volvemos con el hashtag Así Construimos Paz, 10 y 8 minutos de la mañana, ya llevamos 36, 37 minutos de conversación y lo que quiero ahora es hacer una ronda en la que cada una vaya contando aquellos temas que realmente viene trabajando en el territorio, de pronto algo de conclusión, algo que quiera concretar, algo que quiera ser más contundente, pero yo en particular quiero mencionarles algunos temas que también venimos trabajando desde el Ministerio de Educación que no he podido mencionarles, porque aquí tenemos tantas cosas para hablar y compartir que creo que se nos han quedado varias cosas por fuera. Hay dos temas que me parece importante contarles sobre lo que viene haciendo el Ministerio de Educación en los distintos lugares de Colombia. Hoy entendemos que tenemos que llegar a las zonas rurales de Colombia, tenemos que generar oportunidades, tenemos que dar espacios dignos a los niños y jóvenes de esas zonas para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan seguir soñando y seguir pensando que sí es posible llegar hasta donde quieran llegar. Y eso lo hacemos no solamente con colegios, sino también con educación superior. Hay dos proyectos, como les mencionaba, que quiero mencionarles. Uno se llama Manos a la Escuela. Es un proyecto con el que vamos, y es una convocatoria que está abierta, ya está abierta, vamos a financiar 135 iniciativas en las zonas afectadas por el conflicto, en las que tengamos que recuperar una escuela, pero vamos a recuperarla con toda la comunidad y vamos a ayudarles también para que tengan mejor calidad de la educación en estos lugares. Vamos a apoyarlas para que realmente estos lugares, en corregimientos, en veredas, en zonas más alejadas de Colombia, que no tienen un buen espacio, sea un espacio propicio para los niños y jóvenes colombianos. Pero también es divino y ya está la convocatoria abierta, se cierra el 24 de octubre. A los rectores, por favor, postúlense, estamos listos para apoyarlos, pero además el próximo año tendremos un programa igual, es decir, este año 135, el otro año volvemos a lo mismo y lo que queremos es que las escuelas de Colombia puedan tener un espacio digno y necesario. Cuando uno recorre el país por todos lados y luego impresionante, ¿no? ¿Cómo se necesita? Escuelitas. Miren, además le cuento que nosotros hicimos un piloto con ese programa. Un piloto con ese programa y en el piloto me he ido a una vereda, a un corregimiento que queda a 1 hora y media de Chaparral, que se llama El Limón. Hasta me mareé porque era lleno de curvas, pero el paisaje más increíble que se puedan imaginar. Una zona afectada por el conflicto desde hace muchos años y ahí hicimos uno de los pilotos. Ahí arreglamos una escuela. Ustedes no saben la cara de felicidad de estos niños. O sea, realmente le cambia a uno el entorno, se sienten atendidos, se sienten que podemos volver a tener fe, importantes. Entonces, Manos a la Escuela va para 135 colegios este año y 135 el próximo año. Pero hay otro. Alianzas por la Educación Superior. Este es un proyecto que ya estamos financiando 18 alianzas, que son alianzas con las que queremos llevar educación superior de calidad y pertinente a los lugares de Colombia que también fueron afectados por la violencia. Estamos llegando al Catatumbo, al Putumayo, es decir, a Chaparral, de hecho también estuvimos en Chaparral con ese programa, estamos llegando a todos estos lugares de Colombia, ¿para qué? Para formar a las personas, a formarlos, para darles oportunidades y para que incluso con el sector privado puedan realmente avanzar. Entonces son dos programas importantes con los que queremos beneficiar a esas zonas que han sido tan afectadas por la violencia y que no podía no contarles. Y en esa misma dirección, ministra, nosotros tenemos un plan de cerrar la reparación de 100 municipios con menos de 100 víctimas en cada municipio, que fundamentalmente son de toda la zona más apartada de Colombia. Vamos a cerrar esa reparación, vamos a indemnizar a esas víctimas, estamos en ese proceso, todos los municipios con menos de 100 víctimas, y vamos a poder decir, todos estos municipios quedaron completamente reparados. Pero tenemos, para complementar el tema de la educación, el tema de la cofinanciación con alcaldes, gobernadores en proyectos de generación de ingresos para víctimas. Ahorita este año vamos a llegar con más de 35.000 millones en todos los departamentos, con muchos alcaldes. Vamos a atender a más de 10.000 familias víctimas en proyectos productivos de generación de ingresos. Y yo voy a aprovechar para hacerte un balance rápido. En 5 años de vigencia de la Ley 1448, ministra,
hemos invertido casi 9 billones de pesos del presupuesto nacional. Aquí no hay ni un pesito de nadie diferente a la plática de nuestros impuestos que va al presupuesto nacional. Y hemos indemnizado a casi 700.000 víctimas, pero además hemos atendido con todas las demás medidas de satisfacción, de atención humanitaria, a casi 4 millones de víctimas de las 8 pasaditas que estamos registradas en el registro único, de las cuales pues 6,5 millones son desplazados que la Corte Constitucional, una vez ya la ley en vigencia, nos transfirió para que fueran indemnizadas. O sea, la tarea en víctimas ha sido muy grande. Yo le digo a todos los funcionarios de la unidad, mire, hemos hecho mucho, pero hay que hacer mucho más. Nos falta todavía, Nos falta, por y hay supuesto. que hacer mucho más. Pero hay una cosa que es sorprendente. Aparece alguna víctima o algún grupo de víctimas que todavía no hayan recibido, sobre todo la indemnización, que es lo que más les llama la atención porque es una suma de dinero. Pero hayan sido atendidas en otras actividades, pero desafortunadamente esa es la imagen que nos ayudan a mostrar, que es la mala. Pero la buena es que estamos muy comprometidos, que es el único gobierno, el único presidente en Colombia que entendió que el conflicto armado había dejado muchas víctimas, pero ¿saben qué es una cosa lo más importante? Que esas víctimas teníamos que ser reparadas por el Estado colombiano, y eso es lo que estamos haciendo. En 5 años, casi 9 billones de pesos en víctimas, es una suma muy significativa si la comparamos con otros sectores inclusive del gobierno. Gracias, Yolanda. Definitivamente lo que hagan por las víctimas nos ayuda a seguir construyendo la paz que tanto necesitamos, a reconciliarnos, a perdonar y a que este país sea el país que todos soñamos. Voy a cerrar con María Andrea Nieto. Un último mensaje. Yo creo, ministra, doctora Yolanda, que como bien lo mencionaba, no ha habido otro presidente en la historia de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos se encargó de hacer el reconocimiento de los territorios abandonados, reconocer que en esas geografías no había una institucionalidad y que eso era el caldo de cultivo para que allí se generaran todos los conflictos que tanta sangre permitieron que se derramara. Que por otro lado además reconoce que existe víctimas, reconoce y además también se sienta a negociar con el enemigo y después hace una coordinación interinstitucional para que entre todos empecemos a construir un nuevo país. Ahora, la receta para cómo se hace la paz es algo muy complicado. Es como si le dijeran a usted cuál es la receta que usa para enamorarse, o usted cuál es su receta que usted usa para el despeche. Cada proceso individual como colectivo tiene unas connotaciones diferentes, y la inclusión de la sociedad civil, lo que yo le mencionaba, ministra, hace un rato, de los centros urbanos tradicionales, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, que de alguna manera veían era la guerra a través de televisión, tiene que empezar a empoderarse y va a tener, doctora Yolanda, que encontrar la forma también de perdonar al que le hizo y al que eventualmente no le hizo, porque de lo contrario no podemos caer en convertirnos en cualquier Estado fallido que tuvo la oportunidad de cambiar y que no lo hizo. Las cifras son contundentes y yo le digo a mis hijos, a mí ya me pagaron el daño que me causaron con las 4.000 vidas que hemos salvado en estos 2 años de cese al fuego con las FARC, de cese de hostilidades y de fuego definitivo con las FARC. Según las estadísticas hemos salvado 4.000 vidas. Con las cifras del hospital militar, cuando llegaban en época de conflicto, más de 38 víctimas diarias, y hoy en un año 6. Sí. Yo les digo a mis hijitos, con eso ya me pagaron es los que que además, dieron daño. Además, doctora Yolanda, las mujeres siempre hemos sido las que hemos llorado la guerra, porque somos las que enterramos a los hijos, a los esposos, a los papás, que son los hombres que van y que terminan fusilándose unos contra los otros. Entonces, para nosotras, que hemos tenido una voz en silencio, el hecho de poder sentarnos en un espacio como estos, a hablar de cómo podemos construir a través no solamente de la buena gerencia de los recursos del Estado, sino además también de lo que mencionaba la ministra, de la capacidad de amar que tenemos las mujeres, la capacidad de creación. Es que nosotras somos generadoras de vida, nosotras parimos la vida. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia,
consenso, la defiende de una manera diferente. Y yo creo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha ocupado de manera muy importante de resaltar el papel de muchas voces que estaban en silencio. Y evidentemente desde el SENA vamos a seguir recorriendo todo el país para seguir no solamente cumpliendo con esa promesa de ser la entidad más querida por todos los colombianos, y qué pena sacar acá tanto pecho y sentirme súper orgullosa. Bueno, pero vamos a ver. Pero sí de poder llegar a todos esos lugares tan lejanos. Les voy a contar una última anécdota. Hace más o menos unos 2 años, en el MeToo también, me tomé el trabajo de ir a visitar unas comunidades que a través del programa Sena Emprende Rural estaban siendo formadas en el cultivo, procesamiento y comercialización de ají. Y me llevaron a una comunidad que quedaba muy lejos. No me dijeron cuán lejos era. Lo que yo sí recuerdo era que salíamos del casco urbano, son 11 cuadras, no es más, o sea que no tomó más de 6 minutos, carretera pavimentada 20 minutos y la carretera pavimentada se acabó. Y cuando se acabó la carretera pavimentada había un rotico entre la selva y me dijeron de aquí derecho 2 horas. Y de ahí derecho fueron 2 horas caminando. Y llegamos a 2 comunidades. En una de ellas había un grupo de mujeres entre los 50 y los 60 años que tenían en ese momento todo exhibido, el ají y unos huevos orgánicos. Y mi angustia era, ¿y ahora estas mujeres cómo van a llevar el ají a venderlo a alguna parte? Y usted y yo, que tenemos un amigo en común, en esa época ese amigo en común estaba buscando la manera de abrir un mercado en Nueva York y en Nueva York empezar a vender ajís. ¿Cómo hace uno para juntar el que tiene la iniciativa de acá y los que están cultivando el tema allá? ¿Cómo hacemos para juntarlos? Seguimos caminando la selva en lo profundo y llegué a otra comunidad, a otra chacra, y allá estaba el capitán. Fue un hombre que no me hablaba en español, no sé en qué me hablaba, la verdad, pero recuerdo que su sonrisa no tenía dientes. Y me empezó a hablar y me hablaba y me decía que venga, que venga, que venga, y me voy yo con él y entramos a la casita de él, y me empieza a señalar hacia el techo, y cuando yo miro el techo, en el techo estaba colgada la bandera del SENA. ¡Ah, qué maravilla! Es muy lejano, el SENA siempre ha estado y el SENA siempre va a estar con estrategia, con acompañamiento, pero sobre todo con pertinencia para lograr que al finalizar el cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos tengamos que el 75% de los egresados del SENA consigan un empleo decente y los que no tengan oportunidades de emprendimiento a través del Fondo Emprender, que es el fondo de emprendimiento más importante que tiene América Latina. Buenísimo. O todos los programas que tienen que ver con Sena Emprende Rural, que está directa, yo le digo que es el servicio de domicilio de formación técnica y tecnológica especializado mayor que tiene Colombia, y yo me atrevo a decir que también Latinoamérica. Eso es, ministra. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Yolanda. 10:20 de la mañana. Seguimos de cuartos en Twitter, tendencia en Twitter con Así Construimos Paz. Gracias a todos por habernos acompañado. Creo que hoy lo que quisimos hacer fue, queríamos hacer un balance enorme, pero claro, con todo lo que teníamos todos para contar, no nos alcanzó el tiempo para contar todo lo que hoy estamos haciendo para construir paz. La paz se construye todos los días, la paz se construye con pequeñas acciones y con grandes proyectos. La paz es una decisión de todos los días de todos los colombianos, y la invitación que les hacemos es a eso, a que todos los días pongamos un grano de arena para construir esa Colombia que tanto estamos soñando. Gracias por acompañarnos, gracias Andrea, gracias Yolanda, y bueno, y seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Chao, chao y gracias.